Foru Gobernu Kontseiluak besteak beste honako gai hauek onartu ditu. Gobernu Kontseiluak nekazaritzako ustiategitan inbertsioak egiteko aurtengo laguntzen deialdiaren ebazpena onartu du. Guztira 4.400.000 euro baino gehiagoko diru hornidurarekin. Laguntza horien helburua lurraldeko nekazaritza ustiategien modernizazioa, jasangarritasuna eta eraginkortasuna sustatzea da. Bestalde, Kontseiluak Álava Innova Digitaliza 2025 deialdiaren ebazpena onartu du. Deialdi horrek 2.000.000 euro inguru bideratzen ditu berrikuntzako eta digitalizazioko 118 proiektutara. Deialdiak bereziki baloratzen ditu industria adimendunarekin, energia garbiagoarekin eta osasun personalizaturarekin lotutako proiektuak. Aldi berean, Samaniego eta Leza herrien arteko errepidea hobetzeko proiektua idazteko lizitazioa egin du gaur Foru Gobernuaren Kontseiluak. Galtzadaren zabalera handituz eta sarbide eta konexio guztiak segurtasun irizpideen arabera berrantolatuz. Aurrekontua 250.000 eurokoa izango da. Halaber, Gobernu Kontseiluak oniritza eman dio Arabako ondare eta biodibertsitatearen behatokia eratzeko eta sartzeko laguntza teknikoaren esleipenari. 200.000 euro baino gehiago erabiliko dira horretarako. Eta azkenik, Foru Gobernu Kontseiluak Koldo Mikel Ruilope González izendatu du gaur funtzio publikoko zuzendari. Como decía, en primer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado la resolución de la convocatoria correspondiente al año 2025 de ayudas destinadas a inversiones en explotaciones agrarias con una dotación total de 4.478.103,71 euros, que se distribuyen en 3 anualidades. La primera de ellas, la correspondiente al año 2025, asciende a 1.091.411,56 euros. Al año 2026 le corresponden 1.754.764,89 euros y por último al año 2027 le corresponden 731.907,26 euros. El objetivo de estas ayudas, de estos casi 4,5 millones de euros destinados a ayudas para inversiones en las explotaciones agrarias, es impulsar la modernización, la sostenibilidad y la eficiencia de las explotaciones agrícolas de nuestro territorio histórico. Se han presentado 214 solicitudes y se han atendido a través de esta convocatoria 175 de ellas. Entre las inversiones que se subvencionan a través de esta convocatoria pues se encuentran inversiones en instalaciones ganaderas, mejoras de infraestructuras rurales, equipamiento informático para la gestión de explotaciones, proyectos de eficiencia energética, así como instalación de placas solares o sistemas de climatización eficientes. Además, en esta convocatoria se ha aplicado un incremento del 10% en la subvención base para sectores estratégicos como el vacuno de leche, el vacuno de carne y la patata de siembra. El Consejo de Gobierno también ha aprobado esta mañana la resolución de la convocatoria Álava Innova Digitaliza 2025, que destina cerca de 2 millones de euros a 118 proyectos de innovación y digitalización promovidos por organizaciones de nuestro territorio. El objetivo de esta línea de ayudas es mejorar la competitividad de nuestras empresas, la competitividad de nuestro tejido económico mediante la realización de actuaciones innovadoras y de transformación digital. Del conjunto de expedientes aprobados, 59 corresponden a proyectos de digitalización, son prácticamente la mitad, bueno, exactamente la mitad, porque son 118 el total de expedientes aprobados, y han recibido aproximadamente estos proyectos destinados a actuaciones de digitalización, han recibido aproximadamente el 45% del importe total concedido en esta línea de ayudas. Esta convocatoria ha valorado de forma especial los proyectos alineados con las 3 prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Euskadi 2030, que son industria inteligente, energía más limpia y salud personalizada. Son muchos, hasta 118 los proyectos
que se apoyan con estos cerca de 2 millones de euros, y tenéis en la nota de prensa la relación de proyectos aprobados dentro de estas líneas. En primer lugar, inteligencia artificial aplicada; en segundo lugar, economía circular; en tercer lugar, servitización y transformación digital; en cuarto lugar, nuevos proyectos y servicios; en quinto lugar, proyectos colaborativos; en sexto lugar, nuevos modelos de negocio; y por último, equipamiento y automatización. Repito que tenéis ahí los ejemplos de los proyectos que se han apoyado a través de estas líneas de ayuda, cuyo importe asciende a prácticamente 2 millones de euros. En otro orden de cosas, el Gobierno foral ha acordado hoy la licitación de la redacción del proyecto de mejora de la A124 entre los puntos kilométricos 57 y 60,5, con un presupuesto de 240.548 euros, IVA incluido, y un plazo de 15 meses para su ejecución, para la redacción de este proyecto. Estamos hablando de la carretera de Rioja Alavesa. La A124 es la carretera de Rioja Alavesa, la que pasa por todos los municipios de Rioja Alavesa, desde La Bastida llegando hasta La Guardia. En esta carretera hay un punto que necesitaba de una mejora, que es el tramo que está entre Samaniego y Leza, en el que se va a intervenir. Tiene 3,5 kilómetros de longitud, en el que se va a intervenir ampliando la anchura de la calzada y dando una solución definitiva a un cruce que es un cruce que ha venido calificándose como un cruce peligroso, que es el cruce de Leza. Es el cruce de Leza, que conecta la carretera 124 con el puerto de Herrera y con la carretera que lleva a Leza, Navaridas y al Ciego. Como sabéis, en esa intersección ha habido hace algún tiempo accidentabilidad. Es un cruce que era necesario mejorar, y dentro de esta obra de mejora de la 124 entre Samaniego y este punto, pues se mejora también el cruce de Leza. También se mejoran los accesos al Hospital de Leza, que está en las inmediaciones del cruce. El objetivo es mejorar la seguridad de esta carretera, de su entorno, reducir la accidentalidad y ofrecer a las personas conductoras y peatones y usuarias la máxima comodidad. Esta mejora en esta infraestructura, en esta carretera, está incluido en el Plan Integral de Carreteras, en el PICA de Álava 2016-2027, y también en el Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028. El Consejo de Gobierno también ha aprobado esta mañana la adjudicación de la asistencia técnica para la construcción e implantación del Observatorio del Patrimonio y Biodiversidad de Álava. Ha acordado la adjudicación de la asistencia técnica para la constitución de este observatorio a la empresa consultora de recursos naturales Sociedad Limitada. Considerando que el conocimiento del estado de la naturaleza y del impacto que el cambio climático está provocando ya en nuestros ecosistemas y en nuestra biodiversidad, en un territorio donde el 28% está protegido, es fundamental para determinar el estado de conservación y protección de la biodiversidad, hemos decidido realizar la adjudicación de esta asistencia técnica para constituir e implantar este Observatorio de Patrimonio y Biodiversidad. Se va a destinar a esta finalidad un total de 219.978 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 3 años prorrogable por otros 2 años adicionales hasta un máximo de 5 años. Este observatorio, el Observatorio de Biodiversidad de Álava, se propone como una figura integradora de referencia sobre el patrimonio natural del territorio histórico de Álava, facilitando a la ciudadanía el acceso a información actualizada sobre el inventario de acciones actuales y futuras a desarrollar en materia de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural. Y por último, en lo que respecta a los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno de esta mañana, se ha aprobado el nombramiento de Koldo Miquel Ruiz López González como nuevo director de Función Pública, en sustitución de María José Fernández, que ha cesado en este cargo por motivos personales. Disponéis del currículum del nuevo director en la nota de prensa que se ha facilitado hace un momento. Esto es lo que se refiere a los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava esta mañana, y ahora queda a vuestra disposición para aquellas otras cuestiones que queráis plantearme. Sí, en referencia a los campamentos de Bernedos en los que se está investigando, ayer otra diputación hablaba de una mesa de coordinación entre las instituciones.
vascas. No sé si han empezado ya los trabajos, si se han reunido ya, si están coordinándose. Bueno, en relación con esta cuestión, el posicionamiento de la Diputación y del Diputado General se trasladó la pasada semana en el ámbito en el que yo creo que había que hacerlo, que eran las Juntas Generales, y esta misma semana comparecerá la diputada foral de Cultura y Deporte. También lo hará en Juntas Generales, en comisión, para dar toda la información, todos los detalles sobre la actuación de la Diputación Foral de Álava en este asunto. Y lo haremos con absoluta transparencia, porque tenemos el compromiso de la absoluta transparencia en relación con esta cuestión. Efectivamente, una de las líneas de trabajo es la mejora de la normativa en la materia y la mejora de los cauces de colaboración entre las instituciones. Y dentro de esa mejora, la propia consejera, Nerea Melgosa, reunió ayer a las personas responsables de los departamentos de las diputaciones con competencia en este ámbito para comenzar a trabajar en la reunión de una mesa técnica que abordará esos cambios que son necesarios para implementar esas mejoras. Tenemos un compromiso con mejorar la coordinación y realizar el desarrollo normativo necesario para que estas situaciones no vuelvan a producirse en la medida de lo posible. Sobre este mismo tema, parece que los servicios jurídicos del Gobierno vasco insisten en que sí que se podía aplicar esa Ley de Juventud de 2022 y que desde Diputación sí que se puede entrar a tener algún papel en este tema de cómo actuar en estos casos, ¿no? Bueno, yo creo que se trata no de polemizar, ¿no? Yo también en mi comparecencia de la semana pasada lo que decía es que no se trata de que cada institución diga hasta dónde llega su ámbito de competencia y hasta dónde cree que llega el ámbito de competencia de otras instituciones, sino de poner todo lo necesario de nuestra parte para mejorar la coordinación. Y esa, desde luego, es la voluntad de la Diputación Foral de Álava, mejorar la coordinación. Y lo vamos a hacer a través de esa mesa de trabajo constituida. Sí, al margen de las explicaciones de la diputada del ramo, no sé si esa solicitud de este campamento en concreto que debía producirse a la institución foral, no sé si tiene constancia de que este Udalecu hizo la solicitud, comunicó la situación. Como he dicho, la diputada foral va a comparecer esta misma semana en Juntas Generales. Yo creo que el diputado general hace valoración de lo ocurrido, se les traslada una posición política de la institución, una valoración de lo ocurrido y un propósito de mejorar la normativa y de mejorar la coordinación, pero por respeto institucional yo creo que hay que esperar a que la diputada foral comparezca en Juntas Generales para dar todas las explicaciones con absoluta transparencia, y entre esas explicaciones pues se hablarán de estas cuestiones también. Pero cuando habla de mejorar es porque algo no han hecho bien. Bueno, cuando hablo de mejorar es porque, como también trasladé la semana pasada, yo creo que lo que hemos conocido hasta ahora nos lleva a concluir que estas colonias de esa manera pues no tendrían que haberse producido. Bueno, para empezar, porque hay 12 denuncias por posibles delitos. Yo no voy a juzgar si hay delitos o no. Hay que esperar a que el juzgado actúe, pero hay 12 denuncias por posibles delitos. Luego, hay 12 padres y madres que consideran en este momento que hay cosas que ocurrieron en sus campamentos que pueden ser delito. Son muchas denuncias. ¿Y sin denuncias se tendrían que haber producido? Bueno, hay denuncias. Yo no voy a hablar de hipótesis, ¿no? Hay denuncias. Pero les tendrían que haber dado cuenta de su actividad. Bueno, esto es lo que va a explicar la diputada en su comparecencia esta misma semana. Respecto a la regulación, la normativa, el conocimiento de la Diputación, creo que hay que dejarlo al ámbito de la comparecencia de la diputada y las explicaciones que va a dar con absoluta transparencia sobre el papel que ha tenido la Diputación en este asunto. ¿Y la Diputación de Guipúzcoa les informó cuando tuvo conocimiento de que estaban pasando cosas que no tendrían que haber ocurrido? Vamos a esperar también a que comparezca la diputada. Yo no quiero abrir aquí una polémica entre instituciones. Repito que lo que tenemos que trabajar es la coordinación, ¿no?
Vamos a dejar que la diputada explique las cuestiones que tienen que ver con la actuación de su departamento, y lo hará esta semana, el jueves, es el día que va a comparecer.